¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo en Cristo, su hermano en Cristo, Antonio García Hernández, y les saluda aquí en su canal Estudiando el Verbo, esperando como siempre que todos estemos gozando de la presencia de Dios y estemos esperando, ¿sí?, cada una de sus promesas que están en su palabra. Así que quiero darles la bienvenida, como siempre. Es un gusto tenerlos con nosotros. Queremos invitarles para que compartan todo esto que venimos estudiando en la palabra de Dios, porque este estudio de escuela sabática tiene por lo menos dos propósitos. Número uno, que nosotros crezcamos en la fe a través del estudio de la palabra de Dios. Y número dos, que podamos compartir, ¿sí?, lo que venimos aprendiendo, ¿sí?, que podamos compartir a Cristo Jesús, ¿verdad? Así que, estimados hermanos, hermanas en Cristo, ¿sí?, les invito para que podamos cumplir estos dos, por lo menos estos dos propósitos, ¿sí? Si no, ¿qué caso tiene que tengamos el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué caso tiene que tengamos la luz, ¿verdad? Y no podamos ser luz para el mundo, ¿verdad? Así que vamos a estudiar la lección de esta semana, escuela sabática, titulada Noble Príncipe de Paz. Es la lección número 5 para el 30 de enero del 2021. Y la lección comienza hablando acerca de la paz, ¿verdad? De cómo hombres especiales, ¿verdad? Una vez que crean instrumentos de destrucción, ¿sí?, reciben hasta premios Nobeles, ¿sí?, de la paz, ¿verdad? Es interesante cómo, aunque hay ciertos personajes que han recibido premios Nobeles por la paz, ¿verdad?, hayan creado bombas atómicas, dinamita, instrumentos que sirven para iniciar y mantener las guerras, ¿verdad? Es extraño esto que pasa en el hombre, ¿sí? Pero esta semana vamos a estudiar, ¿sí?, a ese príncipe de paz, ¿sí?, a esa paz que no es una paz que dan la paz que dan los hombres, sino una paz muy diferente. Así que quiero invitarles para que nos acompañen, ¿sí?, hasta el final y podamos juntos, ¿sí?, conocer quién es ese noble príncipe de paz, ¿verdad? Pero antes de iniciar, ¿verdad?, como hemos venido haciendo la mayor parte de las veces, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios con un himno, el himno número 91, titulado ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? ¿Verdad? Así que quiero invitarlos a cantar.
Bien, vamos a entrar entonces al estudio de esta lección, la lección número 5, Noble Príncipe de Paz, y vamos a introducir la lección, ¿verdad? Uno de los momentos más emocionantes y alegres de la vida matrimonial es saber que un bebé está en camino. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿eh? Se arremolinan, sí, en nuestra cabeza toda clase de pensamientos. Y lo primero que nos preguntamos es ¿cuándo va a nacer el bebé? Y la otra pregunta obvia es ¿será niño o niña? Y la tercera pregunta que nos hacemos regularmente, ¿verdad?, es ¿cómo le llamaremos? La otra pregunta es ¿cómo cambiará nuestra vida? Y la última pregunta que nos hacemos regularmente, ¿verdad?, ¿qué clase de persona llegará a ser? Imagínense ustedes la emoción y la alegría que trajo el anuncio del nacimiento registrado ahí en el capítulo 9 de Isaías. Quiero invitarles para que vayamos ahí al capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Verdad? Príncipe de Paz. Me llama la atención, ¿sí?, el hecho de esta cita de Isaías 9:6, que dice, hijo nos es dado, ¿verdad? ¿Tendrá alguna relación con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que el profeta Isaías contesta cada una de las preguntas que nos hicimos en esta hora, ¿verdad? Los capítulos 9 al 12 de Isaías nos presentan al Mesías en el contexto de la rebelión de Judá e Israel. Es interesante, ¿verdad?, esta parte, ¿verdad?, cómo el profeta en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que estaba viviendo la rebelión de Judá e Israel, hay una esperanza, hay una luz, ¿verdad?, que Dios nos concede por su misericordia y gracia, para que podamos ir por la senda que Él nos indica, ¿verdad? El Mesías, Jesús, vino sin duda a denunciar el pecado y a amonestar al pueblo de Dios. Y a través de el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Quiere ver una respuesta o una revelación de parte de Dios. Y para eso estamos los evangelistas, el pueblo de Dios, para traer esperanza, para traer luz a un mundo que se está perdiendo. Y la lección dice que en respuesta al pedido de ayuda de Acaz,
Pelicé III atacó el reino de Israel, apoderándose de los territorios de Neftalí, Zabulón y Transjordania. Más tarde, Salmanasar V conquistaría y deportaría el resto de la población israelita. Este territorio sumido en la oscuridad del paganismo, ¿verdad? Si nosotros revisamos Isaías 8:22, dice: y cuando miren a la tierra solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán, ¿verdad? El pueblo había rechazado por medio de su rey, había rechazado a Dios, ¿verdad? Había rechazado el consejo, había rechazado el anuncio, la promesa, ¿verdad? Diciendo: no tentaré a Dios. Cuánta soberbia en ese rey, ¿verdad? Cuánto autoestima tenía ese rey, que rechazó la promesa de Dios, la señal de Dios, ¿verdad? Si tan solo se hubiera quedado quieto, sin hacer nada, sin duda Dios le hubiera bendecido y junto con él a todo el pueblo de Dios. Entonces, este territorio sumido en la oscuridad del paganismo, porque habían llegado a ese extremo, primicias de la conquista asiria, sería el primero en ver la luz traída por el Mesías. Sería el primero. Fue precisamente en ese lugar, a orillas de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio público. Vayamos a verlo en Mateo 4, 12 al 17. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en Mateo 4, versículos del 12 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y es precisamente donde Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Sin duda Jesús conocía a la perfección las Escrituras, y no habría de ser como el rey Acaz. Él sometería sin duda su voluntad al Padre, y eso es precisamente lo que el mundo hoy debería hacer, ¿verdad? Someternos a Dios, escuchar su consejo, para que ya no andemos más en tinieblas y veamos ya la luz, para que no seamos moradores en esta tierra de sombra de muerte, para que ya resplandezca la luz sobre nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Se cumplió la promesa de Dios anunciada por el profeta Isaías ahí en el versículo 6 del capítulo 9. ¿Sí o no? Claro que sí.
¿Cuál es esa promesa? Vamos a leerlo otra vez para que no se nos olvide, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Príncipe de paz. Dice el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos. Y esas palabras tienen que resonar hasta nuestros días, ¿verdad? Para que esta tierra resplandezca, en esta tierra resplandezca la luz y no sea una tierra de sombra de muerte, ¿verdad? Arrepentíos, dice Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos. ¿Queremos ver la luz? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese tiempo decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía Jesús? Porque el reino se ha acercado. Porque Él era el príncipe, admirable consejero, Padre eterno. ¿Qué más? Dios fuerte, Padre eterno. Interesante, muy interesante. Vayamos al siguiente punto. El niño hecho don. Porque un niño nos es nacido. Por eso, en la introducción del tema, decíamos que nos hacíamos varias preguntas cuando, o sea, como familia, como padres, cuando se nos es anunciado que viene un niño, ¿sí? Que un niño representa una herencia de Jehová, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Hijo nos es dado. Y aquí es donde está la relación más extraordinaria que podamos haber escuchado. Hijo nos es dado. ¿Con qué propósito nos dio el Padre eterno a su Hijo? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué murió Jesús? Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la razón por la cual vino el Hijo de Dios? Ese niño que nos fue dado y que iba a llevar el principado sobre su hombro. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esas son buenas noticias, ¿no? Son muy buenas noticias. Dios no dio a su Hijo unigénito para condenar al mundo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Dios no, el que cree, el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que ninguna condenación hay para todos aquellos que andan en Cristo, para aquellos que andan en el Espíritu y no en la carne. Interesante la relación de estas citas con lo que dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Y más interesante es los nombres que habrían de definir
su presencia aquí en la tierra, su misión, su carácter, su poder, su misericordia y su gracia. ¿Verdad? Y este niño anunciado no puede ser otro que el Mesías, no puede ser otro que Jesús. ¿Verdad? ¿Qué significa admirable consejero? Significa un sabio asesor que guía correctamente. Es el mismo nombre con el que el ángel de Jehová, Jesús mismo, se presentó entre los padres de Sansón, ahí en Jueces 13:18. ¿Qué significa Dios fuerte? Estamos viendo el carácter, la personalidad de ese niño. Por eso en la parte introductiva hicimos una pregunta, ¿verdad? Cuando nace un niño no solamente nos preguntamos si va a ser niño o si va a ser niña, ¿sí?, sino también cómo será. Y ese niño que cita el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, se anunció que se le llamaría Dios fuerte, es decir, Dios mismo encarnado. Dios mismo encarnado, ¿verdad? Si nosotros vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: en el principio ya existía el verbo. En otras versiones es la palabra, y la palabra o el verbo estaba con Dios, y Dios mismo era el verbo, la palabra, ¿verdad? Y en primera de Juan 5:20, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué citas, no? ¿Qué citas? Voy a leerla otra vez, ¿verdad?, para que no haya duda. Pero también sabemos, dice el apóstol Juan en su epístola, la primera, en el capítulo 5, versículo 20, pero también sabemos, dice, o sea, nadie les contó. Están hablando de primera mano. Juan habla de primera mano. ¿Por qué? Porque anduvo con él. Sí, pero sabemos que él es el Hijo de Dios. Ha venido, ¿sí?, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué es lo que hace ese Dios fuerte, ese admirable consejero? Da entendimiento para conocer al que es verdadero, ¿sí?, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice Jesús mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No es a través de otras personas, no es a través de ídolos, sino es a través de Jesucristo que conocemos a Dios, que conocemos al Padre. Padre eterno, dice que el profeta Isaías, Jesús es eterno y solamente Dios es eterno. Si Jesús es eterno, Jesús es Dios, ¿verdad? Y es Padre de toda la humanidad, pues Él es el creador del hombre
y del mundo. ¿Qué dice Juan? Otra vez vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, para que podamos entender mejor esto. Versículo 3. Por el verbo o por la palabra fueron hechas todas las cosas, y sin la palabra o el verbo nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el verbo estaba la vida, y el verbo era la luz de la humanidad. El profeta Isaías nos da a conocer, sin duda, lo que ese niño representaría en ese momento, cómo sería esa luz, esa esperanza en medio de los moradores de la tierra, ¿sí? En medio de tanta gente que, aunque estaba viva, ¿verdad?, también estaba muerta ya espiritualmente. Príncipe de paz, ¿verdad? Jesús es el Rey justo que vino al mundo para impartir paz. A veces dentro de la misma comunidad de la iglesia hay miembros que cuando leen la palabra de Dios llegan a pensar que se trata de dos dioses diferentes. Porque a veces dicen, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios es Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, y lo consideran como un Dios destructor? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento vemos a Dios, un Dios de amor? Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, pero también es un Dios justo. Él mismo dice en su palabra que castigará la maldad sobre los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no le honran, ¿verdad?, de los que no le honran. Vemos entonces que la promesa de Dios, esa luz que resplandeció en Galilea, es nada más y nada menos que Jesús, un príncipe de paz. Y ojo aquí con su descendencia, porque su descendencia es noble. Viene como hijo de Dios, dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 5, versículo 20, como hijo de Dios. Si es hijo del Padre eterno, entonces es príncipe. Y si es Padre eterno, entonces es Dios. Es Emmanuel Dios con nosotros, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, estimados amigos y hermanos, ¿verdad? La vara de castigo. Isaías 9:12 contempla cómo Dios es justo. Dios tiene enormes propósitos para que el pecado quede exterminado
completamente en esta tierra. ¿Verdad? Vamos a ver el versículo 12 del capítulo 9, que dice: del oriente vendrán los sirios y del poniente los filisteos, y a boca llena devorarán ¿a quién? A Israel. Pero ni así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida. Dios tiene planes para nosotros, pero cuando nosotros preferimos llevar nuestra propia agenda, Él sin duda extiende su mano en señal de que te da libre albedrío, pero también uno debe temer. Y si no lo hace uno, entonces todo lo que pase es por nuestra causa. ¿Verdad? Y el castigo del que habla aquí la lección, en este punto, la vara de castigo, no es que Dios tenga una vara literal, sino que permite que todas las consecuencias que vengan caigan sobre nosotros, para que de esa manera nosotros aprendamos a vivir por fe. Dice el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 17? Isaías 9. Dice: por tanto el Señor no se alegrará por sus jóvenes, ni tendrá misericordia de sus huérfanos y viudas, pues todos son falsos y malvados. De toda boca brotan necedades, pero ni aun así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida. Versículo 21. Manasés se comerá a Efraín, Efraín se comerá a Manasés, y los dos se comerán a Judá, pero ni así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida. Dios, cuando extiende su mano, el Señor, quizás pareciera como una vara de castigo, sin embargo es solamente algo no es literal, sino tiene un significado. ¿Sí? Cuando alguien extiende la mano, es pues atente a las consecuencias, ¿no? Ya tomaste esa decisión, pues respeto, ¿sí? Entonces Dios se convierte solamente en espectador, aunque Dios es responsable de todo lo que suceda, ¿verdad? Y así lo asume Él. Dios es justo, ¿sí? Todos sus caminos son rectos, y es grande misericordia y gracia. Entonces, a causa de la maldad de su pueblo, Dios tuvo que castigarlos con vara. Esto significa que Dios permitió que sufrieran dificultades con la intención de que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Él. De la misma manera, cuando Jesús vino y se presentó en Galilea, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Y aquí? ¿A quiénes se aplicó el castigo? ¿A malos dirigentes? Dios permitió que hubiera guerra sobre la tierra y asolamiento y hambre, según Isaías 9 del 18 al 21. Y también la caída de los jueces injustos. Si nosotros vamos a Isaías al capítulo 10, podemos ver quiénes son los que recibieron el castigo. Isaías del 1 al 4, 10 del 1 al 4, dice: hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y le roban a los huérfanos. ¿Y qué van a hacer el día del castigo? Y cuando venga de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas sin mí? Y aquí está hablando Dios. Está hablando Dios. Dice: sin mí doblarán entre los presos y caerán entre los muertos, pero ni así cesará su furor. Su mano seguirá extendida. Si en cualquier momento el pueblo se hubiese arrepentido, sin duda las dificultades habían cesado, ¿verdad? Hoy Dios nos sigue dejando la misma libertad que concedió a su pueblo para obedecerle o desobedecerle. Por eso, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahí en el libro de Apocalipsis, ahí al final, al capítulo 22, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que, vamos a leerlo, permítanme tantito. Ya se me escondió la cita, pero es el versículo 11, el capítulo 22. Quiero leer del versículo 10. Dice: y me dijo también: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11: deja que quien sea injusto siga siendo injusto, y quien sea impuro siga siendo impuro, y quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Dios nos concede, no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo, porque Jesús murió por todo el mundo, ¿verdad? Vino para salvar a todo el mundo, no a condenarle. Dios sigue concediendo a su pueblo y al mundo para obedecerle o desobedecerle, ¿verdad? En su sabiduría, Dios permite que suframos las consecuencias de nuestra desobediencia, y cuando ve en ello una reflexionar, ¿sí?, y volvernos a Él, ¿verdad? Sí, o sea que así es
el carácter y la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Dice Elena G. de White en su matinal del 14 de septiembre: recibiréis poder. Los terribles juicios que caerán sobre los impenitentes, la guerra, el exilio, la opresión, la pérdida de poder y de prestigio entre las naciones, todo esto sobrevendría para que los que reconocieran la mano de Dios ofendido pudieran ser guiados al arrepentimiento. Hoy tenemos una oportunidad grande. Todos, no solamente el pueblo de Dios, quien debe ser luz en medio de esa oscuridad, para traer esperanza, para anunciar que Cristo viene ya. Ya no viene como niño, ahora viene y ahorita está como intercesor delante del Padre, pero va a venir y va a venir ya como Señor de Señor y Rey de Reyes. Las 10 tribus del reino del norte pronto serían esparcidas entre las naciones, es decir, el pueblo de Dios, ¿sí?, el cual se dividió y se fue para el norte. Estaba representado por 10 tribus, dice Elena G. de White, y sean esparcidas entre las naciones, y sus ciudades quedarían desoladas. Los ejércitos destructores de las naciones hostiles arrasarían su tierra, y vez tras vez, aún Jerusalén finalmente caería, y Judá sería llevada cautiva. Sin embargo, la tierra prometida no quedaría completamente desamparada para siempre. ¿Cómo? La tierra prometida no quedaría completamente desamparada para siempre. ¿A qué se refiere Elena G. de White? Sí, en su enorme, aunque tenemos, Dios es un Dios justo, ¿sí?, y aquellos que permanecieron fieles sin duda, y los que hoy permanezcan fieles, ¿verdad?, heredarán esa tierra prometida, ese reino de los cielos, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto rápidamente. Ya el tiempo nos está ganando. El tronco de Isaí. Al revisar la genealogía de Jesús, el profeta Isaías nos revela de dónde vendría, de qué familia vendría ese niño que nos fue dado, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 11, versículo 1? Dice: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces. Vamos a extendernos un poquito acerca de esto. Y quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: uno de los ancianos me dijo: ¿quién es ese vástago? ¿Quién es ese tronco de Isaí? Apocalipsis 5:5 nos da también luz, nos revela quién es ese vástago, quién es ese tronco de Isaí. ¿Qué dice la palabra? Uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle
sus 7 sellos. Interesante, muy interesante. Igual si nosotros vamos al capítulo 22, versículo 16, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. ¿Y qué dice enseguida? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El libro de Apocalipsis también nos revela quién es ese tronco de Isaías. El tronco de Isaí hace referencia sin duda al Mesías, ya lo comprobamos, como descendiente de Isaí, es decir, del padre de David. Por esta razón Jesús mismo se llama la raíz y el linaje de David, como ya leímos en Apocalipsis 22:16. Una de las principales misiones de Jesús era acabar con el pecado, la apostasía y la rebelión, y lo hizo, y establecer la paz duradera y eterna. Y esta misión comenzó con su ministerio, muerte y resurrección y entronización, pero aún no se ha completado. ¿Verdad? Todavía esperamos el momento en el cual la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Verdad? Vamos rápidamente nuevamente a Isaías, versículos del 7 al 8, capítulo 11, versículos del 7 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Y el versículo 9 dice: nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué representa entonces el tronco de Isaí? ¿Cuál sería su misión de Jesús? Sin duda acabar con el pecado, la apostasía y la rebelión contra Dios. Y por último, establecer la paz duradera y eterna. Para que se cumpla lo que antes leímos ahí en Isaías 11, 7 y 8. ¿Sí? Tiene que completarse la obra de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo está trabajando para eso. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres de este mundo, pero sobre todo está haciendo una doble obra, como ya hemos estudiado, ¿sí?, en aquellos que han aceptado ser coayudadores y también coherederos del reino de Dios junto con Cristo. Por último, vamos a ver el Salvador. Y vamos a invitarles nuevamente a esta última cita que se encuentra en Isaías 12, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vean a Dios, mi Salvador, puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi Salvador. ¡Qué alegría! ¡Qué esperanza! Que todo esto se cumpla ya, más en medio de esta angustia, de este sufrimiento que muchas familias en el mundo
están viviendo con esta pandemia, ¿verdad? Qué bueno que todos fuéramos al arrepentimiento y dijéramos: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y el ángel informó a José y a María cuando nació Jesús que el nombre que él llevaría habría de ser Jesús, es decir, el Señor es mi salvación. Vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús ya hizo esa obra. ¿Verdad? Y en Lucas 1:31 dice: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32: y este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Isaías 2 es un cántico entonado por Isaías para alabar a su Salvador, es decir, a nuestro Salvador. Nos invita a dar a conocer entre los pueblos sus obras, rememorando el cántico de victoria entonado por Moisés tras cruzar el Mar Rojo. Éxodo 15. Igualmente, Apocalipsis 15 nos muestra el cántico de victoria entonado por los 144,000 en términos muy similares a estos cánticos. Solo en Jesús podemos encontrar la salvación, y yo digo amén. Él será nuestra canción cuando muy pronto entonemos todos juntos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 15:3. Cristo es el príncipe de paz. Necesitamos que esta paz llegue, pero solamente cuando nosotros nos arrepintamos y vayamos a Dios y lo reconozcamos como el Señor, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Cristo es el príncipe de paz y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo, sin duda, dice Elena G. de White, ahí en su libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 27, dice: quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor de Cristo, participará de esta paz celestial, ¿verdad? Yo diría, y eterna, ¿verdad? Eterna. Y estimados amigos y hermanos, con esta cita terminamos nuestro repaso y queremos invitarles para que juntos, ¿verdad?, estemos orando por todos aquellos que en esta hora están sufriendo, ¿verdad?, y que estén clamando al cielo paz. Pero también
quiero invitarles para que también puedan compartir esta esperanza en Cristo, ¿sí?, como nuestro Salvador y Príncipe noble de paz, noble Príncipe de paz. Así que no nos quedemos solamente mirando cómo pasan las cosas, sino todo lo contrario, ¿sí? Traigamos la paz a todo el círculo, a todo el medio donde nosotros tengamos influencia. Que Dios les bendiga, hasta pronto y un fuerte abrazo como siempre. Hasta luego.